¿Puede un animal que roe árboles salvar un ecosistema entero de incendios, sequías y del olvido? Hoy exploramos cómo estos ingenieros naturales están revirtiendo siglos de destrucción, una presa a la vez. ¿Qué río te viene primero a la mente cuando hablamos de la degradación de las vías fluviales estadounidenses? Por supuesto, es la arteria principal del país. El río conecta de una forma u otra con el 40% de toda la tierra continental de el oeste del Mississippi, con su interminable red de afluentes. Ahí es donde comenzaremos nuestro video. Puedes hacerte una idea de cuánto afecta la gente al río observando la zona muerta en el Golfo de México. Esta se presenta durante la mayor parte del verano frente a la costa de Luisiana y consiste básicamente en una acumulación de nitratos y fósforo que fluyen hacia el Mississippi desde la agricultura, la industria y todo lo que genera residuos. Pero eso no es todo, ya que la actividad humana en la cuenca del río Mississippi también provoca la pérdida de verdaderos focos de biodiversidad, bosques de llanura aluvial y humedales. Los bosques de llanura aluvial son lugares seguros para descansar y una fuente de alimento para cientos de especies de aves, insectos, peces y otros animales. Es decir, es un bosque como cualquier otro, pero aquí también es, digamos, un tipo de bosque complejo que puede ser inundado por el propio Mississippi o por uno de sus afluentes. En bosques como estos, se pueden encontrar aún más especies, desde aquellas que están lejos de estar en peligro de extinción hasta aquellas que la gente se esfuerza por proteger. Por ejemplo, los bosques de llanura aluvial en la zona alta del Mississippi albergan 180 especies de aves durante la anidación y la migración. Es una cifra considerable. Y solo hablamos de aves. Si se cuentan todas las especies, la cifra se dispara a miles. Pero desde el siglo XIX, la gente ha estado desarrollando activamente tanto la región alta como la baja del Mississippi. En cuanto a la parte alta, ha perdido casi la mitad de su cubierta forestal de llanura aluvial desde entonces hasta ahora. Esta es una escena típica que se puede ver hoy en día. Árboles que se han convertido en madera muerta debido al cambio de condiciones. Esta foto es de Reno Bottoms, un refugio de vida silvestre no lejos de la frontera entre Minnesota y Iowa. En la zona baja del Mississippi, donde habitan todo tipo de especies, solo el 30% del terreno es bosque, según un estudio de 2020. Suena bien. En general, es mejor que en otros lugares. Pero eso solo si no se tiene en cuenta que el valle solía estar completamente cubierto de bosque. Lo increíble y en cierto modo trágico es que, debido a la influencia humana, la reducción de los bosques de las llanuras aluviales ha convertido al Mississippi y sus afluentes en una máquina de inundaciones. Casi todos los años, alguna parte del río se ve afectada, lo que ocasiona enormes pérdidas tanto para el medio ambiente como para la humanidad. Ahora nos dirigimos al estado de Washington. Probablemente no sea el tipo de lugar que uno imagina cuando se habla de la degradación de los ríos o la pérdida de la biodiversidad debido a la acción humana. La naturaleza luce prístina. Las vías fluviales parecen casi perfectas. Pero eso es solo lo que parece, porque de hecho, la influencia humana también ha afectado los ecosistemas de las vías fluviales del estado. Según el Centro para el Progreso Americano, más del 46% de todos los ríos de Washington han sido alterados, y si se desglosan los ríos por tamaño, el 68% de los grandes ríos han cambiado, junto con el 42% de los arroyos y ríos más pequeños. Un par de cifras más. En Washington, el 10% de los ríos no fluye libremente debido a barreras como 750 y 1 grandes presas. Y el 44% de los ríos discurren por tierras que han sido fuertemente desarrolladas o modificadas por la actividad humana. Según estimaciones, antes de que los colonos europeos desarrollaran activamente las vías fluviales de Washington, las zonas costeras como los bosques de llanura aluvial y los humedales cubrían entre el 45% y el 55% del paisaje. Luego vino la era del pastoreo excesivo de ganado en ríos y arroyos, el desarrollo agrícola, la intensa extracción de recursos y la deforestación. Todo esto condujo a una disminución de la complejidad de los arroyos, así como a la degradación y pérdida de hábitat, calidad y abundancia a lo largo de las vías fluviales. Ahora, los bosques de llanura aluvial y los humedales representan solo el 2% de la superficie alrededor del río. Cuando ya todo está mal, surge algo que lo empeora aún más: los incendios.
En 2015 se desató un incendio en el río Twisp, afluente del Meto, que se extendió por una superficie de 111 acres. A juzgar por los informes del lugar, la naturaleza sufrió mucho. Un incendio arrasa con todo, incluso con el más mínimo rastro de vida. Así que el río Twisp y sus alrededores perdieron gran parte de su biodiversidad. Y eso es mucho decir, considerando que la situación ya era bastante desalentadora allí. Así que se podría decir que la tierra alrededor del río sufrió una doble degradación. ¿Saben qué ayudó realmente a restaurar una tierra completamente arruinada? ¿Qué puede ayudar a que las vías fluviales vuelvan a su estado original, incluso después de la doble degradación causada por la actividad humana y el fuego? Sorprendentemente. Pero son quienes roen los árboles, reduciendo literalmente su número, los castores. Cabe mencionar de inmediato que los castores fueron muy comunes aquí en el Twisp, el Meto y en otros ríos. Se podían encontrar cientos, incluso miles, de estos animales. Sin embargo, con la llegada de los colonizadores europeos, quienes en su afán de lucro, cazaron a todos los ingenieros dentudos que pudieron. Como resultado, casi no quedaron castores en Washington. En 2007, se lanzó el proyecto Castor del Meto, cuyo objetivo es restaurar la población de castores exterminada del río Meto. Tras el incendio de 2015, se liberaron 3 parejas de castores en los arroyos del Cañón Negro, por donde fluye el río Meto. Posteriormente, tras un cierto periodo, los investigadores regresaron y descubrieron que todos los castores habían sobrevivido al invierno e incluso habían construido 1 o 2 presas. Posteriormente, se descubrió que ya había 7 o más presas en cada sitio observado. Se podría decir que el proyecto de restauración de tierras va viento en popa. Los castores construyen sus presas para crear estanques donde esconderse de los depredadores. Y para la restauración del terreno, este es el escenario perfecto. Así es como funciona. La presa bloquea el río, lo que crea un estanque frente a él. Podría decirse que, gracias a la presa, el agua se desborda. ¿Qué significa esto? Los bosques de llanura aluvial y los humedales recuperan el agua que perdieron debido a la actividad humana hace mucho tiempo. En cuanto a las condiciones después de los incendios, los castores son como una inyección de energía para la naturaleza que necesita recuperarse, ya que los humedales y los bosques de llanura aluvial creados por estos animales son un imán para una gran cantidad de especies diferentes. Después de un tiempo, los investigadores llegaron a la zona que se había quemado recientemente. Vieron presas con una serie de estanques grandes y profundos detrás, y a su alrededor había tierra cubierta de plantas de marisma y ribera, incluyendo brotes de álamo temblón. Además, era evidente que el paisaje restaurado estaba a punto de atraer ciervos, alces, guapitíes y muchos otros animales, ya que les encantan los humedales. Lamentablemente para los castores, son criaturas lentas y regordetas, y constituyen un excelente alimento para coyotes, pumas y osos. Esto también aumenta la biodiversidad, aunque no de la forma más agradable para los ingenieros de la naturaleza. También resultó que solo unos pocos castores son capaces de restaurar una zona determinada, incluso después de que haya sido completamente destruida por el fuego. En general, los científicos no se equivocaron al considerar a los castores una especie clave. Los beneficios que aportan son enormes y no se limitan a la restauración del terreno. ¿Qué opinas de la idea de que los castores pueden, en principio, salvar una zona de los incendios e incluso de las sequías que tanto preocupan actualmente a todo el mundo, incluido Estados Unidos? Desde 2008, como parte de un proyecto y una colaboración entre el Servicio Forestal de los Estados Unidos, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington y los Fondos para la Recuperación del Salmón en las Cascadas Orientales, se han liberado más de 300 castores en los afluentes superiores del Meto. Según afirman los participantes del proyecto, una presa de castores puede crear un estanque con capacidad para 1 millón de galones de agua. Imaginen cuántos de estos estanques podrían crear 300 castores. No hace falta imaginarlo. Los participantes del proyecto han estudiado a fondo el área. Se ha descubierto que los castores liberados crearon 176 estanques. No todos los estanques tienen el mismo tamaño. Algunos son más grandes, otros más pequeños. Sin embargo, los biólogos inspeccionaron 62 estanques creados por castores como parte del proyecto y concluyeron que contienen casi 19 millones de litros de agua. Para ponerlo en perspectiva, estos estanques serían suficientes para abastecer de agua potable a un hogar promedio en la ciudad de Twisp durante 5 años.
No suena tan impresionante. Bueno, los mismos biólogos calcularon que cada año todas las presas creadas por los castores en el proyecto recolectan 265 millones de litros de agua. Eso es suficiente para abastecer a un hogar típico en Twisp durante 24 años. Existe otro estudio llamado Almacenamiento en estanques de castores, donde se midió el almacenamiento de agua en 12 complejos de castores, alrededor de 29 estanques en la cuenca del río Columbia. Resultó que cada uno de estos estanques también almacena agua subterránea en grandes cantidades, 6 millones de galones. ¿Cómo podría todo esto ayudar a combatir las sequías que tanto preocupaban a la gente? Al igual que las presas artificiales, los estanques creados por los castores almacenan agua que la gente puede usar para beber cuando baja el caudal del río. Además, el sistema natural de almacenamiento de agua creado por los castores libera lentamente agua fría y limpia río abajo durante los veranos calurosos. En comparación, los cuerpos de agua que los castores no han restaurado a menudo se secan y no proporcionan agua en absoluto. ¿Cómo pueden los castores ayudar a combatir incendios como el del río Twisp en 2015? Bueno, simplemente crean estanques. Aunque parezca obvio, el agua no suele incendiarse. Por lo tanto, un estanque es una especie de escudo contra el fuego. El fuego simplemente no puede atravesar una presa de castor. Esto fue confirmado por el proyecto Castor Method, ya que el incendio afectó zonas donde los castores habían plantado antes de 2015. El fuego alcanzó los estanques que crearon. Tras visitar la zona del proyecto tras el incendio, los investigadores observaron numerosos estanques con solo un lado quemado, mientras que las plantas no se vieron afectadas por el fuego. El embalse construido por los castores también sirve como fuente de agua para los bomberos. De hecho, los investigadores del proyecto del Castor de Meto afirman con orgullo que uno de los estanques se utilizó específicamente para este fin. Los estanques de castor también atrapan sedimentos, reducen el impacto de los flujos de lodo y actúan como barreras de agua, protegiendo contra inundaciones. Parece que los castores merecen más reconocimiento, ya que estos constructores naturales son salvadores versátiles, capaces de devolver las vías fluviales a su estado original, mucho más saludable. Y justo cuando uno piensa que todos los beneficios de los castores están cubiertos, aparece el salmón. Sí, los castores también ayudan en esto. El salmón es un pez con una vida compleja. Nace en agua dulce, crece en arroyos y luego se desplaza río abajo para pasar tiempo en las desembocaduras de los ríos, donde crece lo suficiente como para sobrevivir en el océano. Tras una vida plena en el océano con abundante alimento, el salmón emprende su complejo viaje de regreso a los estanques de agua dulce en los tramos superiores de los ríos, donde desova y muere. El estado de Washington es un paraíso para 7 tipos de salmón. Tiene todo lo que necesitan para prosperar: numerosos arroyos, acceso al océano y más. Sin embargo, la población de Washington creció un 63% entre 1990 y 2020 y se espera que supere los 9 millones para 2040. Eso equivale a añadir otra Seattle al estado en los próximos 20 años. A medida que la población sigue creciendo, se necesita más tierra y agua para vivir, trabajar y disfrutar del ocio. Y esto ya está provocando la pérdida de hábitats para el salmón, con más daños a la vista. Por ejemplo, está el estrecho de Puget. Con el tiempo, perdió su función como hábitat del salmón a lo largo de 1/3 de su enorme costa, que tiene más de 4.000 kilómetros de longitud. ¿Por qué? Se construyeron refuerzos, incluyendo presas y otras estructuras, para proteger viviendas e infraestructuras. Toda esta protección modifica el hábitat del salmón y los peces forrajeros. El refuerzo impide que las olas erosionen los acantilados, creando playas donde el salmón encuentra insectos y otros peces para alimentarse. Las llanuras aluviales, como ya hemos mencionado, también sufren gravemente el impacto humano. Por ejemplo, algunos informes indican que entre el 50% y el 90% del terreno a lo largo de las vías fluviales en Washington se ha perdido o ha sido significativamente alterado por la actividad humana. Estas son áreas repletas de exuberante vegetación que dan sombra y mantienen el agua fresca, filtran el agua sucia, sostienen árboles con raíces que ayudan a mantener unidas las orillas y brindan refugio a los peces. En esencia, las llanuras aluviales son un refugio seguro y una fuente de alimento para los salmones jóvenes. Así que cambiarlos o eliminarlos por completo se convierte en un verdadero desafío para este preciado pez. Por supuesto, solucionarlo requiere un enfoque complejo.
Y eso es precisamente lo que el Estado está haciendo ahora, trabajando activamente para restaurar y proteger los hábitats del salmón. Los castores también pueden ayudar en esto. En el estado de Washington, existe un proyecto llamado Castor de Tulalip, y desde 2014 se han liberado más de 200 castores como parte de él. El objetivo principal de este proyecto era impulsar la población de salmón, que estaba en declive. Los castores construyeron docenas de estanques, que resultaron ser lugares perfectos para que los salmones jóvenes vivieran y crecieran, ya que el agua tiene la temperatura ideal para este pez. Además, los estanques significan toneladas de plantas que dan sombra y muchos insectos que se convierten en alimento. Básicamente, un estanque es un hogar temporal ideal para un pez que ha tenido un viaje difícil. Este proyecto no midió cuánto aumentó la población de peces después de la llegada de los castores. Según el equipo, simplemente no cuentan con los recursos para eso. Los biólogos miden datos más fáciles de recopilar: la temperatura del agua, la cantidad y el tamaño de los nuevos estanques. Para quienes participan, el indicador clave es un mejor hábitat, ya que un mejor hábitat equivale a más salmones. Si esto no convence del todo a alguien, los biólogos continúan. Hemos visto sitios transformados por completo en enormes complejos de castores con 12 o 13 presas y estanques por todas partes. Ahora esos estanques están llenos de cientos de crías de salmón. Por cierto, todos estos proyectos de reintroducción de castores no solo ayudan a revertir la degradación de los ríos, sino que también crean hábitats para muchas especies como el salmón. También salvan a los propios castores, porque solo quedan 2 que mueren o viven en paz como parte de algún proyecto. El problema es que los castores todavía no se consideran animales útiles en la mayoría de los lugares, roen árboles y construyen sus propios sistemas de riego. Digamos que a los agricultores no les entusiasma ese tipo de comportamiento, así que los principales ingenieros del mundo natural a menudo mueren. Gracias a proyectos como Mattau Beaver, las cosas son diferentes ahora, y en lugar de tomar un arma, cualquier residente de Washington podría simplemente llamar a la organización, esperar a que llegara el equipo y ver cómo se llevan a los alborotadores a algún lugar del bosque. Todos los castores que ahora están reparando ríos arruinados son en realidad los mismos alborotadores que fueron atrapados por este equipo de constructores salvajes. Por ejemplo, hay un macho curioso que fue arrestado por dañar manzanos. También hay una hembra pelirroja que fue descubierta talando álamos. Reformarlos como parte de algún proyecto es, por supuesto, imposible. A los castores siempre les encantará masticar árboles. Sin embargo, dirigir ese impulso en la dirección correcta y útil es el resultado perfecto, tanto para los castores como para nosotros, los humanos.